Los más rápidos son los canales de sodio. Los segundos más rápidos son los canales de potasio, los ayudan a repolarizar. Y los terceros, los más lentos, son los canales de calcio. Y hay algunos canales que hemos visto en cotransporte, que son canales de calcio-sodio. Son más lentos, son los regularmente lentos. Los canales de calcio solitos son lentos. Tengo que saber esto, sí, mucho el tratamiento actual de la hipertensión arterial viene con bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Entonces tienen que saber la función del calcio, tienen que saber sus receptores, cómo actúan. ¿Ya? Entonces tenemos tres importantes iones: sodio, potasio, calcio. Y el calcio, como el sodio tiene su némesis, tiene así que tengo que entrar, salir para equilibrar. Sí, tiene el magnesio. Entonces calcio y magnesio también andan. Magnesio es más interior, calcio es más exterior. ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos a despolarizar nuestras células, el umbral del potencial quiere decir que entra más sodio y sale menos potasio, ¿no? O sea, más sodio que lo que sale el potasio. El potasio normalmente está saliendo. ¿Quién es el que genera el potencial de reposo de la membrana para ser negativo? El potasio. El potasio siempre está saliendo, siempre. ¿Ya? Porque el potasio es un ion positivo, entonces siempre está saliendo. ¿Para qué? Para que la célula se quede negativa. El potasio siempre sale, pero cuando viene el potencial de acción, el estímulo, el sodio entra en cantidad, en gran cantidad, una avalancha de sodio, y el potasio sigue saliendo, pero menos. Cuando se cierran los canales de sodio, el potasio sigue saliendo, y repolariza la membrana. Entonces, el héroe realmente encargado de mantener nuestra economía, mantener que nuestras células estén tranquilas, en reposo, con su potencial de acción adecuado, es el potasio. ¿Y quién es el que viene a interrumpir y a bloquear nuestras células para que actúen? El sodio. ¿Ya? Pero que rápidamente lo regresa al orden, es el potasio. Y el calcio actúa en determinadas células. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra sodio, en menos 90 milivoltios se tiene que transformar en menos 65, menos 60 milivoltios, según la literatura, ¿no? Eso se llama potencial umbral. Entra tanto sodio, ¿ya?, que llega a su umbral. Y cuando llega a su umbral, ¡pum!, comienza a potenciar más todavía los sodios y se despolariza la célula. Y la célula se vuelve tan positiva, tanto sodio entra, que ya no es menos, sino comienza a ser positiva, ¿no es cierto? Comienza a ser positiva. Y comienza a veces a llegar hasta más 40, más 20, más 30, más 40 milivoltios. ¿Ya? Pero llega a la punta, ¿y qué comienza? Se cierran, se inactivan los canales de sodio y los potasios comienzan a salir en gran cantidad. Y regresamos a nuestro reposo, ¿no? Y como les decía, sale tanto potasio y comienza toda la bomba sobre el potasio que nos volvemos un poquito más negativos un momento y volvemos a nuestro reposo. ¿Sí? Potencial umbral. También hay un fenómeno que se llama todo nada, ¿no? Quiere decir que si tú llegas al potencial umbral te despolarizas, sí o sí. Pero si tus células no llegan hasta el potencial umbral, se quedan en menos 10, menos 15 milivoltios, porque puede pasar eso, no te despolarizas, nada, no sucede nada. ¿Ya? Fenómeno de todo o nada. Entonces, y ahí tenemos ya toda nuestra despolarización. Entonces, el potencial de acción se inicia con la despolarización por los canales de sodio, y la propagación va haciendo que los canales de sodio se vayan abriendo adyacentemente, uno al lado del otro, y comience la despolarización. Y vamos a poner como ejemplo el nervio. Y las fibras nerviosas, ustedes ya han hecho anatomía, ¿sí han hecho anatomía, ¿no es cierto? Por lo menos en el colegio han hecho biología, ya han visto los nervios, ya han visto que a través de los nervios corre el impulso nervioso, y el impulso nervioso comienza en algún lugar.
¿no? Me estimulo en algún lugar. Y al estimularse en ese lugar se vuelve de negativo, se comienza a volver positivo el interior de la célula. Y comienza a correr, corre hacia los dos lados, no corre hacia un solo lado, corre hacia los dos lados. Y comienza el potencial, eso se llama potencial de acción, donde se vuelve positivo, es decir, los menos 90 milivoltios se vuelven positivos. Es el principio de todo el nada, ¿cierto? Si despolariza la membrana, despolariza y viaja, si no, no viaja. Y acá más o menos voy a tomar como ejemplo, esto es su libro, voy a tomar como ejemplo al nervio, que son los nódulos de Ranvier, por ejemplo. Las fibras nerviosas son diferentes. Unas fibras nerviosas están cubiertas con una sustancia grasa que se llama mielina. Y esta sustancia grasa llamada mielina está envuelta en unas células, que se llaman células de Schwann. Y estas células de Schwann van creando nodos. Sus nervios más gruesos tienen mielina y nervios de Schwann. Entonces esto hace que los potenciales de acción, al despolarizarme acá, no voy a despolarizar la grasa de la célula de Schwann, sino salto a la célula y encuentro otro pedazo, otro canal de sodio acá y avanzo. Salto a la célula de Schwann y avanzo. Salto a la célula de Schwann y avanzo. Entonces eso hace que las células que tengan, las neuronas que tengan, los nervios que tengan mielina, avancen más rápido. Se llama fenómeno saltatorio. Van saltando de un canal a otro. En cambio, los que no tienen mielina, que son así nervios más delgaditos, tienen que ir despolarizo acá, despolarizo acá, despolarizo acá, despolarizo acá, despolarizo acá, más lentito. ¿Ya? En cambio, las que tienen mielina, células de Schwann, hacen un fenómeno saltatorio. Si yo agarro acá y acá hay un clavo, pongo mi mano, me duele, saco, es rapidísimo mi acción, ¿no es cierto? Está caliente, después no me doy cuenta, agarro y tengo que sacarlo de todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Mis nervios gruesos tienen mielina, tienen células de Schwann. ¿Ya? Entonces, el fenómeno es rapidísimo. En cambio, por ejemplo, me da un cólico. Me duele, está ahí sordo. Son nervios que no tienen células de Schwann. Entonces, el dolor está ahí, pero no es rápido. ¿Ya? Entonces, no tiene mucha mielina, es otro tipo de fibras nerviosas, que las van a ver más adelante, no tienen mielina. ¿Ya? Esa es la diferencia para que avance más rápido o no avance. Hay algunas fibras, como las fibras cardíacas, que usan, por ejemplo, los canales de calcio. ¿Qué dijimos? Que los canales de calcio son más lentos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una fibra del ventrículo, ¿ya? Así funciona nuestro corazón. Fisiología del corazón. Ahora hay una subespecialidad en cardiología, se llama electrofisiología del corazón. ¿Por qué? Porque justamente se han visto que muchos fenómenos cardíacos, arritmias, tienen que ver con esto. Ahí por ahí tenemos un par de ex-sujeteros que son electrofisiólogos, ¿no? Entonces, es importante, porque con eso haces el estudio completo y tú le das al cirujano vascular, ¿sabes qué? Necesito que me pongas un marcapaso acá, o necesito que me quemes el nodo en este lado del corazón, todo eso, y se realizan ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fenómeno en meseta. El fenómeno en meseta, acá tenemos los canales menos 90 milivoltios de reposo, la fibra del corazón. Y de pronto vienen los canales de sodio, ¿no? En cada latido cardíaco vienen los canales de sodio, rápidos, y se abre, te despolariza, ¡pum! Late tu corazón. Pero tu corazón tiene que regresar, ¿no es cierto? A su reposo, para volver a latir. Entonces, latió y se va a regresar, se repolariza. ¿Qué pasa? ¿Qué ion era el encargado de repolarizarnos? Potasio, ¿no es cierto? Entonces, y la contracción muscular, la contracción del corazón no puede ser así, ¿no? No puede ser así. Tiene que ser y ahí. ¿No? Tienes que presionarlo. ¿Qué es lo que pasa? Despolarizamos con sodio y la puntita comienza a tener potasio, lo normal, pero aparece el ion calcio con sus canales de Texas, ¿no? Y comienza a entrar el calcio más lentamente y entonces la contracción del corazón se hace un poquito más. ¿Sí? Y de ahí
acaba de entrar el calcio y sigue saliendo el potasio. Y regresa. ¿Ya? Entonces, esa meseta que nos dan ahí arriba son los canales de calcio. ¿Ya? La contracción del corazón se da por canales de sodio rápidos. El canal de calcio mantiene la contracción un momento y la repolarización viene por el potasio. ¿Ya? Sodio, calcio, potasio. Sodio, calcio, potasio. ¿Ya? ¿Qué ha ocasionado esto? Que necesitemos drogas, medicamentos para las arritmias cardíacas, por ejemplo. ¿No? Las arritmias cardíacas, la presión arterial. ¿Qué hace la presión arterial? En nuestros vasos sanguíneos, igual, sodio, calcio, potasio. Pero en la presión arterial, ¿qué es lo que pasa? Las arterias se cierran y están así cerradas, entonces tienen más fuerza. No llega tanta sangre al cerebro, nada, la presión está alta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrir un poquito los vasos sanguíneos para que pase sangre. ¿Qué hago? Bloqueo los canales de calcio. Entonces, se contrae, pero no se contrae tan fuerte. Se contrae y sigue corriendo la sangre. Esos medicamentos existen. La gente, los protocolos de hipertensión que han salido en 2025. Está. O sea, todo tenemos a la mano, pero tenemos que saber usarlo de acuerdo al conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Ya? Los médicos, lamentablemente los médicos no pueden recetar al instinto. No, a este paciente le hace lo mismo que a este. No todos los medicamentos le hacen bien a todos, o no les hacen igual. ¿Ya? Cada paciente es diferente. Entonces, despolarización, contracción, despolarización, potencial de acción de la célula cardíaca, sodio, la meseta, la ocupación del calcio, ya entendimos, creo, y la repolarización la ocasiona el potasio. ¿Ya? ¿Entendido, no? La meseta. Bien, entonces, y hay algunos ritmos que son rítmicos, hay algunas células que son rítmicas, porque nunca se van a parar. Corazón, músculo, el músculo liso sobre todo, en el intestino que siempre está caminando, y las neuronas del sistema nervioso central, sobre todo las neuronas de la respiración que son autónomas, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo el corazón, ¿no? Este es el corazón, pero este es el nodo sinusal, ¿no? Entonces, esto no está en su libro. El axón, vamos a hablar sobre el axón. El axón lo conduce así en forma saltatoria, como les digo. La neurona tiene su cuerpo, que dice soma ahí arriba, y abajo tenemos nódulos, los nódulos de Ranvier, que son células de Schwann. Los nódulos están entre las células de Schwann, que es la mielina. Entonces, la conducción saltatoria y la despolarización viene de un nódulo a otro nodo, de un nodo a otro nodo, de un nodo a otro nodo. Se saltan esas células, entonces la transmisión es mucho más rápida. ¿Ya? Eso no está en su libro, está en otro capítulo, no que les digo porque es importante para la propagación del impulso nervioso. ¿Ya? Entonces se llama conducción saltatoria. Canales de sodio producen saltos entre los nódulos de Ranvier y la vaina mielina no transmite la producción. ¿Ya? Eso es importante para que el potencial de acción avance en el nervio. ¿Por qué es importante para que avance en el nervio? Para que llegue a la placa muscular, que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Para que llegue a la placa muscular y venga la contracción muscular. ¿Qué pasa con el periodo? ¿Qué es el periodo refractario? El periodo refractario es cuando los canales de sodio alcanzaron su nivel máximo y se inactivan los canales. Están inactivos. En ese momento no se pueden volver a abrir los canales de sodio. Lo que se llama periodo refractario. Es decir, si el nervio tuvo un estímulo, tiene que reposar un momento y volver a estimularse. No es que se estimule. Todos van al gimnasio ahora, ¿no? Está el modelo del gimnasio. Ya, los que van ¿acaso es que rápido? No, tienes que tomar lentamente, ¿no es cierto? Lentamente. Eso es lo que los trainers, ellos no saben fisiología.
lo hacen porque aprendieron por ahí, ¿no? Es necesario para qué, para que des oportunidad a que se repolarice, se contrae, se polariza, se repolariza, se polariza, se despolariza, se repolariza, se polariza, se repolariza, polariza, repolariza. ¿Ya? Entonces, esa es la oportunidad. ¿Qué pasa cuando tienen un calambre, por ejemplo? Salen a correr después de 10 años y se están corriendo y de pronto sienten que la pierna se les agarrota así. Ya lo vamos a ver en contracción, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, es hiperexcitante, o sea, dale, despolariza, polariza, polariza, polariza. No le damos oportunidad de respirar. ¿No? Bien, entonces, periodo refractario. No se va a despolarizar. Ahí están los periodos refractarios, ¿ves? El periodo refractario es toda la parte descendente, cuando está saliendo el potasio. Cuando nosotros no podemos, cuando recién se está restituyendo el potencial de reposo. Entonces, en ese momento no va a poder volver a despolarizar, pero a veces en la zona alta viene otro estímulo y quiere despolarizar el nervio para otra vez contraer el músculo, pero no puede. Pero cuando ya va llegando a esta zona, entonces hay periodo relativo. Si es un impulso muy fuerte, se puede volver a despolarizar. ¿Ya? Entonces tenemos periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el momento en el cual la célula o el nervio no puede volver a despolarizarse. ¿Qué es despolarizarse? Es generar que entren cargas positivas, ¿no es cierto? No es iniciar un potencial de acción. Entonces, hay momentos en el periodo de potencial de acción donde si le das otro impulso a la célula, no va a poder despolarizarse. Eso se llama periodo refractario. Entonces, ¿y hay estabilizadores? Hay estabilizadores, sí. Tenemos bloqueadores de canales de sodio, por excelencia. Nos vamos a ver en farmacología, pero los anestésicos locales son los que inhiben a los canales de sodio. Entonces, cuando tú le pones anestesia local, no vamos a hacer nombres, nada, anestesia local a un nervio, bloquea los canales de sodio, otra droga, están sabiendo ahora lo que pasa, ¿no? Entonces, le pones anestesia local, bloquea los canales de sodio, no hay transmisión. Y entonces, si no hay transmisión de motora, tampoco hay transmisión del dolor. Entonces, tú no sientes nada y te puedes suturar. Cabecita, te corta la cabeza, te infiltra anestésico local, bloquea los canales de sodio del nervio y comienza a traerlo tranquilamente. ¿Ya? Bloquea los canales de sodio. Y el calcio, las concentraciones de calcio, cuando tienes mucho calcio, reduce la permeabilidad del sodio. Porque usan los canales, hay canales que se usan en conjunto. Y los anestésicos locales, como decía, bloquean los canales de sodio. Entonces vamos a seguir con y entonces vemos nosotros que estos canales de sodio para la transmisión del nervio llegan a otras células que pueden ser el músculo. Entonces, este potencial de acción que se inició en un nervio puede llegar al músculo. Y el músculo va a producir un fenómeno también igual de despolarización y un fenómeno de contracción, porque su potencial de acción de la fibra muscular nos va a llevar a la contracción. Está claro lo que es un potencial de reposo, potencial de acción, transmisión, ¿no es cierto? Y llegamos hasta los periodos refractarios, y como va caminando el fenómeno de Tona, va avanzando el potencial de acción a través de una fibra nerviosa, va a llegar hasta la placa muscular.
en la placa muscular, va a producir un potencial de acción este fenómeno, porque se va a juntar el nervio con el músculo, va a producir un potencial de acción, y ese potencial de acción en el músculo, ¿en qué se va a traducir? En una contracción muscular. ¿Sí? Entonces, quiero que se entienda bien esa figura. O sea, el potencial de acción de las células, en todas las células, en todas. El corazón nos produce el latido cardíaco. El intestino nos produce el movimiento peristáltico y nuestros alimentos están avanzando constantemente. En los nervios va llevando señales hacia los músculos. Y al llegar hacia los músculos van a producir contracciones o relajaciones. Ahora, este viaje a través de los nervios se da por estímulos. Es decir, no, de la nada no voy a comenzar a contraer con mi músculo, ¿no? Si me paro en la cama y me paro, ¿qué va a pasar? Para pararme, grupos musculares tienen que contraerse y grupos musculares tienen que relajarse. Y eso se da en base a potenciales de acción de mis nervios que van a llegar a los músculos que van a contraerse y me permiten parar. Si voy a correr, los nervios van a generar mis potenciales de acción para contraer músculos y relajar otros músculos. Voy a hacer pesas, voy a contraer músculos y voy a relajar otro grupo de músculos. Entonces, voy a bailar, contraer un grupo de músculos, relajo otro grupo de músculos. Pero para que se produzca la contracción, tiene que haber un potencial de acción. ¿Y ese potencial de acción de dónde viene? Del tejido nervioso. ¿Y cómo se excita el tejido nervioso para producir un potencial de acción que va a viajar a través del nervio, va a viajar por canales de sodio a través del nervio, va a llegar a la placa muscular y en la placa muscular le va a producir una despolarización? ¿Cómo se produce eso? Por estímulos, diferentes tipos de estímulos. Esta clase se basa en cómo viaja el estímulo, quiénes lo generan y cómo se une el nervio al músculo. ¿Ya? ¿Cómo se une el nervio al músculo para contraer? Esa es la placa muscular, ¿no? El músculo es una masa amorfa, casi más o menos 28 kilos de nuestro cuerpo está en músculo, el resto está en agua y un poco en el resto de las vísceras, todo eso, ¿no? Tenemos tres tipos de músculo básicamente: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, que es un músculo especial, ¿no? Un músculo esquelético es, digamos, el músculo voluntario, por decirlo de alguna manera. El músculo liso, que tiene una estructura muy similar al estriado o esquelético, pero el músculo liso es involuntario y se da principalmente en algunas fibras como el estómago, las vísceras, vejiga, una parte, vasos sanguíneos. Y el músculo cardíaco es especial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que más tenemos? El músculo estriado o esquelético, ¿ya? Que tiene diferentes conformaciones. El estriado esquelético está mucho más ordenado, muchas mejores comunicaciones. ¿Qué características tiene el músculo? El músculo se excita, es su principal característica en base a los estímulos de una neurona, de una fibra nerviosa. ¿Y el nervio cómo se junta con el músculo? El nervio se junta con el músculo en base a unas sustancias. El nervio va viajando el potencial de acción. Y su final, cuando ya está cerquita del músculo, es mandarle unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Esas sustancias cruzan un estrecho, una hendidura, y llegan al músculo. Unos receptores la atrapan de la fibra muscular y comienza el potencial de acción en el músculo. Ahora, ¿esas sustancias de dónde vienen? Esas sustancias vienen de algo que nosotros hemos visto en las primeras clases. En el núcleo se genera ADN, ARN, que les comenté que era su tarea. Van generando proteínas, y esas proteínas que generan el retículo endoplásico rugoso, ¿sí? Esas proteínas
son envueltas en el aparato, ¿quién las envolvía? El aparato de Golgi, ¿no? Las envolvía, las empaquetaba. Y como el aparato de Golgi las empaquetaba, entonces estas viajaban por el nervio, dentro del nervio, viajaban y se depositaban en el axón, en la punta del nervio se depositaban. Y se quedaban esas vesículas ahí empaquetadas. Creo que eso ya lo hemos visto en las primeras clases. Cuando viene el potencial de acción, ¿quién hacía el potencial de acción? El sodio, ¿no? Ahí el sodio llegaba a la punta. Ahorita vamos a ver que el sodio cambia por otro ion ahí en la punta del nervio. Estas neuronas, estas vesículas se abren, se juntan con la membrana celular, se fusionan y se abren y se liberan esas sustancias proteicas generadas en el núcleo y en el retículo endoplásmico rugoso. Si se acuerdan, ¿cierto? Se liberan y saltan y van a la fibra muscular. Y la fibra muscular la recibe en otras proteínas, porque habíamos visto que cuáles eran las funciones de la membrana celular, aparte de proteger, tenía canales estructurales, canales de agua, canales y proteínas receptoras, ¿no es cierto? Esas proteínas receptoras en el músculo reciben a esas proteínas que vienen. Y cada proteína, cada neurotransmisor tiene un receptor especial. Hoy día vamos a hablar de uno. Tenemos miles en el organismo. Y cuando hagan neurofisiología, ya más viejitos, más maduros, de acá un par de acá de 15, 20 años, cuando hagan neurofisiología, vamos a hablar casi de todos los neurotransmisores. Porque esas sustancias son las que ocasionan que estemos sentados acá y no colgados en los focos, no corriendo en los pasillos, nada. Esas sustancias nos producen esa transmisión. ¿Ya? Pues nosotros vamos a hablar de una hoy día porque vamos a hablar de contracción muscular, digamos la fuerza bruta, el neandertal, el atropez. ¿Ya? Nuestro cerebro requiere otros neurotransmisores. Y los vamos a ver y van a ver ustedes la maravilla que es nuestro organismo y cuánto hemos avanzado en la ciencia y cuánto hemos avanzado en la medicina, porque creo que esto es historia de la medicina, ¿no es cierto? Van a ver cuánto hemos avanzado en esta última década de nuestra vida, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos leído, y ustedes están condenados de por vida a leer a buscar todos los días, porque todos los días van saliendo cosas nuevas. ¿Ya? O sea, que ustedes se despiertan toda su vida de repente a las 5 de la mañana y leer sus revistas, a ver qué es lo que ha pasado nuevo. Tienen que afiliarse a una revista, a algún grupo, ¿no? Muchos grupos y van leyendo, esto es nuevo, esto lo tengo que leer, lo reviso en la noche, ¿no? Lamentablemente así es la vida en esto. Ustedes quisieron estar acá y estamos acá, ¿sí? Así es nuestra vida. Aunque es bonito, a mí me gusta, por ejemplo, llegar 7:30 de la mañana, no, mañana es 6 de la mañana, 6:40 tengo que ir a visitar, con mis residentes, ¿no? Entonces, llego y mis residentes traen las 2 revistas de la semana. Mañana revisamos revistas, hasta las 7:30. Cada uno tiene 20 minutos para hacer resumen de la revista de la semana. Entonces, sí, son 2 residentes por semana. Entonces, todos estamos con lo último que hay. ¿Tenemos lo último? Sí, tenemos. Usamos cosas nuevas. Esto, por ejemplo, los anestésicos locales, ayer lo hemos discutido. Hay algunas cosas que estábamos haciendo mal. Entonces, mañana tienen pacientes para hacerlo con anestésico local. Vamos a cambiar el estilo, pero así es la vida de jóvenes. La vida del médico es así. Todos los días estudiar, todos los días cambiar, todos los días estar en algo más, ¿no? O sea, y hasta que te jubilas es muy bonito, sobre todo cuando en los hospitales están residentes, muy bonito porque los internos aprenden de los residentes y los asistentes también aprenden de los residentes. Y así nos mantenemos todos aquí. Por eso cuando vayan a ser internados, busquen un sitio donde haya residentes, ya un hospital donde haya residentes. Y como ustedes hacen acá y hacen en Moquegua, nosotros hemos llevado residentes a Moquegua para cuando lleguen ustedes a ser internados a Moquegua, encuentren un hospital docente al tope, ¿no? Donde tengan que los maltrate pero también tengan que los haga escribir. Entonces, esa es la razón. O sea, la universidad ha pensado en
de integralidad de ustedes desde pregrado hasta que lleguen al internado, y si quieren hacer la residencia con nosotros, también los hospitales los estamos haciendo crecer en base a nuestros residentes, ¿no? Que son los que estuvo. Ya cuando ustedes salgan a hacer eso, van a encontrar hospitales mucho más maduros. Bien, entonces, el músculo se excita por neurotransmisores, se contrae, se extiende, y son músculos elásticos, es decir, regresan a su forma original, el músculo. Células diferentes a las células nerviosas que acabamos de ver, ¿no? Sin embargo, ambas se excitan, ¿no? Y el músculo, su estructura más bien es muy ordenada, ¿ya? Muy ordenada. ¿Han hecho ya el sistema muscular en anatomía? ¿Se han hecho? ¿No? Ya. ¿Qué diferencia hay entre un tendón y un ligamento? ¿Qué diferencia hay entre un tendón y un ligamento? El tendón viene de músculo de hueso y el ligamento de los huesos. Así es. Perfecto. Pensamos que la vida es decente. Ya, entonces nosotros, nuestros músculos nacen de tendones, que son fibras conectivas, ¿no es cierto? Son duras y rodean a nuestro músculo, pero nuestro músculo está ordenado, ¿no es cierto? Está ordenado en fibras, ¿sí? Entonces está ordenado en fibras, se va ordenando solito el músculo. El tejido conectivo lo va ordenando en fibras, ¿sí? En fibras. Entonces, el músculo estriado sobre todo tiene el epinicio, ¿sí? Van formando ese epinicio, van formando los fascículos, cada fascículo va formando fibras musculares, y las fibras musculares poseen varios núcleos, ¿no? Y producen sus células, que se llaman sarcómeros, ¿no? Y ese sarcómero tiene su membrana celular que se llama sarcolema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, entonces, en el interior de la sarcómera, la sarcolema, tenemos sarcoplasma y tenemos miofibrillas. Y estas miofibrillas, a su vez, se van haciendo más chiquitas y tienen miofilamentos. Miofilamentos gruesos se llaman miosina y miofilamentos delgados se llaman actina. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo ahí? Ya está, estamos. Entonces, nosotros nos vamos a ir hasta el sarcolema. Pero entonces, ¿por qué? Porque esta sarcómera está en contacto con fibras nerviosas, ¿sí? Cada sarcómero, entonces cada músculo grande y chico está rodeado de fibras nerviosas, ¿no? Entonces ahí tenemos el sarcolema, el sarcoplasma, perdón, ¿sí? El sarcoplasma, y tenemos aún el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico lo conocemos como sarcolema, pero ahí tenemos mucho calcio, muchas fibras de calcio, ¿ya? Mucho calcio. Entonces hasta ahí estamos más o menos con el músculo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a juntarnos. Ya sabemos más o menos cómo es el músculo, nos juntamos con el nervio. ¿Cómo era lo del nervio? Venía su potencial de acción acá, ¿no? ¿Qué canales usaba para acá para generar potencial de acción? ¿Qué canales despolarizan el nervio? Sodio. El sodio va a llegar hasta la punta del nervio que se llama axón. Ahorita vamos a ver, para no confundirlos en este momento, qué ion entra acá, porque ahí cambia el sodio y va a liberar sustancias. ¿Cómo se llamaban esas sustancias? ¿Cómo se llamaban? Neurotransmisores. Esos neurotransmisores, que les vamos a dar nombre un momento más, tenían los receptores. Estos receptores que coge el músculo van a abrir canales de sodio de nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando cierran los canales de sodio? Se despolariza el músculo, cambia su potencial de acción. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Cuando cambia su potencial de acción, ingresa y va a ingresar y va a tener contacto con nuestra sarcolema, ¿sí? Con el sarcoplasma. Y vamos a tener contacto con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene gran cantidad de calcio. Lo vamos a despolarizar. ¿Ya? Lo vamos a despolarizar. Hasta ahí, ese es a grosso modo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí?
Ya, vamos entonces. El potencial de acción está generado por el sodio en el nervio, llega a la punta o axón, al botón axónico del nervio, y entra en acción un ion que se llama ion calcio, y comienza la importancia del calcio en la fibra muscular. El ion calcio produce, en algún momento vamos a ver más cómo produce la liberación del neurotransmisor, que se llama acetilcolina, y este neurotransmisor va a tener sus receptores especiales. Estos receptores van a abrir sus canales cuando tienen contacto con la acetilcolina, y entonces vamos a acordarnos de la difusión facilitada. ¿Se acuerdan de la difusión facilitada? Alguien tenía que abrirle la puerta, ¿no? Al sodio en este caso le abre la puerta a la acetilcolina. ¿Sí? Abre la puerta y mete gran cantidad de sodio al sarcoplasma y produce el potencial de acción. Y el potencial de acción del sarcoplasma, vamos a ver qué es lo que produce hoy. Cuando entra el potencial de acción del sodio, ¿no? Entonces ya hemos visto, ¿no? Axón, botón, sale la acetilcolina, coge sus receptores, estamos hablando ahora solo poco a poco, vamos a ir avanzando más detenidamente, abre sus receptores, entra el sodio, entonces se mete el sodio a la célula muscular, ¿sí? ¿Por qué? Por difusión facilitada, porque viene la acetilcolina. La acetilcolina, este es el receptor, tiene 5 sitios de acción el receptor, pero viene la acetilcolina y agarra estos dos y los abre. Y cuando los abre, ¿quién entra? Sodio. Y el sodio se mete a este canal, y como el sodio se mete a la fibra muscular, ¿qué pasa? La vuelve positiva. ¿Y qué comienza? Un potencial de acción. Y cuando comienza el potencial de acción, entonces comienza a despolarizar. Pero este potencial de acción que se mete por estos canales, ¿ya? Se mete a un canal de retículo sarcoplasma, retículo endoplasma. Se mete y lo despolariza al retículo sarcoplásmico, que está rodeando los miofilamentos, ¿no? Y este retículo sarcoplásmico, cuando libera el calcio, libera calcio, ¿sí? Libera calcio. Tenemos un montón de enfermedades genéticas que tienen su origen ahí. Y entonces producen problemas musculares, distrofias musculares, alteraciones de liberación de calcio excesiva. Nosotros en anestesia, por ejemplo, tenemos un pánico porque hay algunos medicamentos que justo actúan a ese nivel y liberan calcio en cantidades extraordinarias. Todo el calcio lo liberan. Entonces, todos los músculos se los contraen, el paciente se los contrae todos los músculos. Y cuando se contraen los músculos, comienzan a liberar mucho CO2. El CO2 produce mucha calor al paciente. Y la temperatura nos llega a aumentar a 42, 43 grados. Cuando llega a esa temperatura, se comienzan a coagular las proteínas del cerebro, toda esa gente convulsiona y se muere. Es una alteración genética. Eso es canaloso. ¿Ya? Entonces, ya no hemos descubierto el gen, todo eso, hay gente que lo tiene, ¿no? Antes ese gen solo había en Europa, pero como ahora ya estamos más globalizados, nos conocemos por internet, las chicas viajan a su casa en España, regresan divorciadas con 3 hijos, ¿no? Entonces, tenemos full cambio genético. Y hemos comenzado a tener hace un par de años un fallecimiento en Tacna por hipertermia maligna, ¿ya? Por una alteración de este gen. Increíble, entonces nunca vio. Entonces, pero puede pasar eso, ¿ya? Entonces, vamos comprendiendo, ¿no? La figura, cómo va la despolarización llegando y generándose potenciales de acción. Y entonces acá, ¿qué iones son importantes en la contracción muscular? Sodio y calcio. ¿Y quién repolariza? Potasio. Siempre potasio. ¿Ya? Entonces tenemos 3 iones de transmisión, de potencial de acción y de contracción muscular. ¿Sí?
Listo, y entonces, ¿qué pasa cuando se contraen? Vamos a entrar en los miofilamentos. Los miofilamentos son actina y miosina. Actina y miosina. Y tenemos varias estructuras que vamos a analizarlas bien, ¿no? Su contracción. Pero tenemos algunas microestructuras. ¿Qué es lo que pasa? Acá lo veo más bonito. Tenemos una línea conectiva, la línea M, una línea oscura, donde se anclan las miosinas, que son los filamentos gruesos que tienen sus cabecitas como martillo, ¿ya? Y tenemos las líneas, los discos Z, que son también tejido conectivo, ¿sí? Pero que tienen como una especie de hilito, que se llama una proteína que se llama titina, ¿ya? Y esta titina fija a otra proteína más delgadita que se llama actina, la fija. Entonces no se le escapa, no se les escapa la actina, perdón, la miosina. No se le escapa la miosina, ¿no? Entonces la actina está fijada al disco Z y la titina fija la miosina y la línea M también fija miosina. Entonces la miosina está fija entre esos dos. Pero la titina es una proteína que se estira y se acorta, se estira y se acorta, se estira y se acorta. ¿Ya? Estamos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros iones calcio actúan en la cabecita de esta miosina. ¿Sí? Esos iones calcio. ¿De dónde venían los iones calcio? ¿De dónde venían? Desde que se despolarizó el nervio con los canales de sodio, llegó a la punta del axón, entró el calcio, liberó el neurotransmisor acetilcolina, la acetilcolina abrió las compuertas, entró sodio, el sodio despolarizó al retículo sarcoplásmico, el retículo sarcoplásmico liberó calcio, ese calcio vino acá y comenzó su acción. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando ahorita, ¿cómo vamos a ir entrando más detenidamente? La miosina con el calcio comienza a martillar y va avanzando. ¿Y quién la va jalando? La titina. Y la miosina va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y lo que avanza la miosina es la contracción del músculo. Es decir, pregunta examen, los discos Z se van pegando, porque la miosina va avanzando, los discos Z se van pegando. La línea M se mueve, no se mueve. Los que se mueven son los discos Z, que se van pegando. Se van pegando. Y de ahí se estira. Cuando acaba la contracción, se estira. Y para que pase eso, ¿qué necesito? Necesito ATP, necesito energía. Entonces, ¿qué necesita para que se contraigan sus músculos? Las hormiguitas, ¿no? ¿Quién genera el ATP? El ciclo de Krebs. ¿Qué necesita el ciclo de Krebs para generar ATPs? Glucosa. Glucosa, ¿cierto? ¿Y dónde viene la glucosa? Nuestro alimento. ¿Sí? Entonces siempre va a necesitar, sí. Pero ahí viene el balance entre lo que necesitamos comer y el ejercicio que hacemos. Si yo voy al gimnasio y gasto una gran cantidad de peso, voy a tener que mejorar mi alimentación, al menos que quiera bajar de peso, ¿no? Y si no hago nada y me alimento, sí puedo encontrar mis músculos uno que otro, y entonces voy generando como ¿no? Entonces el ATP, básico el ATP. Entonces aquí tenemos la estructura, esta estructura, ¿no es cierto? La línea M, que es donde se ancla las miosinas, y la titina, que es la que jala, lleva las miosinas y se contrae. Entonces, ¿quiénes se acortan cuando tengo yo la contracción? La línea M. Pero acá tenemos nada más también zonas, ¿no? Las zonas. Por ejemplo, la banda I es donde solamente existe actina, ¿no? La banda I. Filamentos delgaditos, la banda I. Tenemos la zona H, que es donde están los filamentos gruesos, nada más los filamentos gruesos. ¿Sí? La línea M, y ya tenemos ahí entonces nuestras estructuras. Entonces, la banda A, filamentos de miosina. La banda I,
es los filamentos de la actina y que se parten con los discos del Z, ¿no? Y así tenemos la estructura del disco muscular. Ahí ustedes ven ahí una microfotografía del músculo. Es exactamente la fotografía que tienen ustedes en su... Entonces es pregunta de examen, por eso sí estudian, ¿ya? ¿Qué forma? Es una pregunta de concepto. ¿Qué cosa forma la banda I? ¿Qué cosa forma la banda H? ¿Qué cosa es la banda A? ¿Ya? Que lo estudian, ¿no? Entonces, y este mecanismo contráctil de la estructura del músculo depende de la miosina, depende de la actina y va a aparecer dos proteínas más. La troponina, que tiene tres componentes, el I, el T y el C, y la tropomiosina, ¿ya? Entonces tenemos cuatro proteínas que son las que tienen que ver, o filamentos que son los que tienen que ver con la contracción muscular. La actina, el filamento delgado, la miosina, el filamento grueso, y tenemos pegados a la actina, tenemos rodeándola la tropomiosina y la troponina, ¿ya? Que es una proteína globular. Entonces, los filamentos gruesos son la miosina, los delgados son la actina, troponina y la tropomiosina. Entonces, la miosina es una proteína que tiene dos cabezas globulares y un extremo delgado. Tiene cuatro cadenas, dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, y sus cabezas de la miosina, sus dos cadenas de la miosina, tienen un sitio activo que produce hidrólisis con la actina, ¿sí? Produce puentes cruzados con la actina. Esta es la miosina, ¿no? Entonces, sus cuatro cadenas, dos gruesas, dos pesadas, y sus dos cabezas generan hidrólisis. Y el filamento delgado lo conforman dos cadenas de actina, la tropomiosina, que tiene dos filamentos también, que se cruzan, que rodean a la actina, la troponina I, la troponina T y la troponina C, ¿sí? La troponina C. La actina se enlace a la línea Z. Y entonces ahí viene más o menos la contracción muscular. ¿Ven? La contracción muscular nace del viaje de la miosina sobre la actina, ¿no? Sobre la actina. Pero ¿qué es lo que pasa en la contracción muscular? Disminuye la contracción, disminuye la distancia entre los discos Z, pero no se acorta la banda A, no se acorta. La banda I sí disminuye longitud, pero la banda A no. Por eso les digo que tiene que ser bien de estructura, con paciencia, de banda A y de banda I. ¿Ya? Ahí tenemos la contracción muscular, ¿no? La contracción muscular. Con la miosina y la actina. Ahora, este es el complejo. La actina son las moléculas moraditas, azulinas, ¿no? La tropomiosina son los dos filamentos rojitos. Y la troponina I tiene tres moléculas globulares. La troponina, tiene la I, la C y la T. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A ver, vamos. Esta es una cabeza. Tenemos la actina, que eran los filamentos delgaditos. Tenemos la tropomiosina, que rodea a la actina, ¿no es cierto? La tropomiosina se une con la actina por un filamento, ¿no? Se une ahí. Entonces la troponina con la tropomiosina se unen. ¿Ya? La troponina T, ¿cuál se llama? El segmento T de la troponina se une a la tropomiosina. Entonces T, ¿ya? Esta misma molécula tiene un segmento I, que es el que está cubriendo al sitio de la inhibición. Es decir, cubre el sitio donde se tiene que activar la miosina con la actina, lo cubre. Sitio I, inhibitor, ¿ya? Inhibitor.
Y la troponina C, que es otro segmento de la misma molécula de la troponina, se va a unir al calcio. ¿De dónde venía el calcio? ¿De qué retículo? Sarcoplásmico. Después de todo el recorrido, venía el calcio ahí, ¿no es cierto? Listo. Entonces venía el calcio y se junta la troponina C, se junta. Y cuando se junta a la troponina C, la desconfigura, la jala y libera el sitio inhibitorio. Acá lo está cubriendo, ¿no? Acá lo jala y lo libera. ¿Y quién está ahí cerquita? La miosina, con su cabeza y los hidroles. Entonces viene la miosina, agarra ese sitio que se liberó. Y como se va liberando, corre y agarra otro sitio siguiente. Como se va liberando, corre y agarra otro sitio siguiente. Y da hasta 5 golpes. ¿Ya? Y entonces, el músculo, que estábamos bien, va comenzando a cortarse porque va corriendo el sitio en sitio. La miosina sobre la actina. Y recordemos que la miosina estaba pegada a los discos Z. Entonces, como estaba pegada a los discos Z, se va cortando, se contrae el músculo. ¿Ya? La actina se acorta, no, la actina está esperando nada más que la miosina haga su trabajo. ¿Cuál es la función de la actina? Tener sitios activos, ¿no? Que están cubiertos por la troponina I. Y la troponina I, la troponina pegada, ¿quién está? A la tropomiosina, ¿no? La tropomiosina está rodeando a la actina. Entonces, y así se produce el fenómeno de la contracción muscular. Esa es la manera, ¿ya? Esa es la manera de producir este fenómeno de la contracción muscular. Y bueno, ya hay algunas alteraciones, sí, pues hay alteraciones de distrofias, donde se altera, por ejemplo, la timina, ¿no? O algunas otras proteínas. La distrofina, que es la molécula que nos estabiliza a los discos, a todos los discos. Hay alteraciones genéticas que se altere esta distrofina y entonces produce la distrofia muscular, un desorden de los músculos, y los pacientes generalmente no pueden contraer músculos y se quedan totalmente clásicos. Enfermedad genética, una enfermedad rara que tenemos. Tenemos pacientes en Perú, un montón tenemos en Perú. Y el retículo y el sistema articular está constituido por retículo sarcoplásmico que produce la liberación de calcio. ¿Sí? Vamos con el potencial de la membrana muscular para juntarnos ya con membrana muscular con nerviosa. El potencial de reposo es menos 90 milivoltios. Este potencial de acción se transporta a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, ¿se dan cuenta tan rápido? Y el periodo refractario absoluto es de 1 a 3 milisegundos. Quiere decir que si el músculo comienza a contraerse, no puede haber otra contracción 1 a 3 milisegundos. Así el estímulo sea fuertísimo. ¿Ya? Periodo refractario, tiene su periodo refractario. Y hay una pequeña particularidad, que la diferencia, los músculos tienen diferente umbral de contracción. ¿Ya? Entonces, eso ya es una cosa un poco más fina. Los glucoiónicos, igual que el nervio, se despolariza cuando ingresa el sodio y se repolariza con la salida del potasio. ¿Sí? Y cuando se inicia la tensión del músculo, se inicia 2 milisegundos luego que comienza su despolarización. Y también varía según el músculo. Nuevamente lo mismo que hemos visto, llega el ion sodio por apertura de los canales del músculo, ingresa el sodio, llega al retículo sarcoplásmico, se libera el calcio cuando se libera, coge a la troponina C, mueve a la troponina C, libera los sitios de inhibición y entra la miosina y comienza la contracción muscular. ¿Sí? Nuevamente ahí lo tienen clarito. El calcio es importante para que comience la contracción muscular. Cada golpe, cada martillazo que da, gasta un ATP. Cuando produce un ATP y se libera energía de fósforo. Eso quiere decir que cada contracción muscular produce calor.
produce calor. ¿Por qué? Porque gastas ATP y produces ADP. El retículo libera calcio, el calcio se une a la troponina C y el movimiento de la troponina C libera el sitio de unión de la miosina con actina y cada golpe que da la miosina sobre la actina produce 10 nanómetros de acortamiento. A 5 veces por segundo es el acortamiento. ¿Ya? Por cada ion calcio se descubren 7 sitios de unión de miosina, es decir, 7 miosinas actúan con 7 sitios de acción. Y cuando se acaba la contracción, todo ese calcio que se liberó no se gasta, ¿no? Se recupera. ¿Y cómo se recupera en el retículo sarcoplásmico? Por la bomba calcio-magnesio. Entonces el calcio regresa y el magnesio sale para relajar los grupos. ¿Ya? Calcio, magnesio. Como les decía, es diferente. Bien, y ahí ya la tenemos, creo que ya está ya conocida entonces. Todo es una fosforilación y liberación energética, no energética. Los tipos de fibra lo vamos a ver mañana. Sí, prefiero verlos estos mañana lo vamos a ver. Serían los músculos y las contracciones. Músculos, sí, vamos a ver los mañana. Contracciones musculares. Los vamos a ver después de que hagamos los vamos a ver después de que hagamos la parte de ya la acetilcolina, la contracción de placa muscular directamente. ¿Ya? Entonces ya sabemos músculo, ya sabemos nervio, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se transmite, cómo se despolariza y todo. Mañana vamos a juntar ambos y vamos a ver, como vamos a ver en la tarde también, los tipos de contracciones. ¿Ya? Vamos a juntarnos la acetilcolina, cómo trabaja con el receptor y vamos a ver cómo comienza la despolarización, los receptores, cuántos receptores, y vamos a ver algunas enfermedades genéticas. ¿Ya? Listo, jóvenes. Nos vemos más